La crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación son desafíos globales que nos obligan a trabajar en conjunto para proteger el planeta que compartimos. Ante estos retos, la Universidad Estatal a Distancia asume su compromiso y presenta a la comunidad nacional una serie de acciones concretas y articuladas para la protección del ambiente, mismas que se evidencian a través de una gran cantidad de iniciativas y proyectos donde personas funcionarias, estudiantes y comunidades se unen para trabajar por el bienestar de nuestro planeta. En esta oportunidad, queremos que sean ellos y ellas quienes compartan desde sus contextos, desde los territorios, una pequeña muestra del gran aporte que hace nuestra institución y cómo construimos valor público de la mano con el ambiente. Pues nosotros formamos parte del plan de descarbonización, que es un plan país para lograr la certificación. Entonces hemos venido teniendo alguna serie de acciones encaminadas, todas ellas a poder contribuir. Se está llevando mucho el control de lo que son los gases y los gastos en combustibles, que si el gas del laboratorio, todo ese control se está llevando minuciosamente. Además, se trabaja un tema, lo que es la sensibilización, tanto funcionario como tal, estudiantes, grupos organizados de la sede y también con población. Al menos yo pertenezco al grupo recreativo de la UNED y no solamente nos enfocamos como en de la universidad, tareas, trabajos, no, sino que hacemos campañas de reciclaje, limpiezas de playa. Hemos reforestado playas, ríos, en las orillas de los ríos, del río Tempisque, el río de en medio, acuíferos. Iniciamos Bandera Azul, empezamos a hacer algunas actividades en conjunto con la MUNI, a hacer algunas charlas sobre cambio climático, sobre reciclaje. La gente aprecia esto, ¿verdad? Y bueno, ha habido quizás a nivel mundial una revolución verde, ¿verdad? Donde las personas cada vez están más convencidas de que tienen que jugar un rol más activo en la conservación. Bien, muchas gracias a las personas que prepararon este video introductorio. Cada año hemos querido resaltar algún eje de los que nos planteamos en este periodo y en este correspondía al eje de ambiente. Comenzando propiamente con la presentación del informe, debemos de tomar en cuenta que los contextos posteriores a la pandemia nos han dejado, de acuerdo con la UNESCO, nuevas realidades que han endurecido el panorama social y económico mundial y también, pues, obviamente a nivel nacional, con algunas variables que lo identifican, tales como la precarización de los trabajos, lamentablemente en todo lado, y Costa Rica no es una excepción, pero asimismo señala la UNESCO la necesidad de contar con ofertas educativas inclusivas y de calidad, lo cual, pues, en el caso de la UNED fue reconocido de manera sobresaliente el año anterior, cuando en el ranking denominado Impact Ranking se resaltó la UNED como la universidad que más aportaba en 2 de los objetivos de desarrollo sostenible, que directamente se vinculan con estos temas. Uno de ellos en la lucha contra la pobreza y el otro con una educación de calidad. Eso, pues, creo que es algo muy importante de resaltar como producto de haber participado por primera vez en un ranking internacional y en uno tan pertinente para la UNED. Estamos en un tiempo en el que hay otras variables que deben de llamarnos a la reflexión y a la acción. Enfrentamos un entorno a nivel nacional, también a nivel internacional, de alta deserción escolar, de auge de trabajo informal, de aumento de desempleo, de congelamiento salarial, de crecimiento de la violencia, en fin, de una serie de realidades ante las cuales como universidad pública debemos de tomarlas en cuenta
para llevar adelante diferentes acciones que nos permitan responder a las necesidades y expectativas de la población. Nosotros como universidad somos conscientes de los retos que se deben de enfrentar en este tiempo. Hoy presentamos ante la comunidad universitaria y ante la comunidad nacional pues un informe que muestra una consolidación de la misión de la UNED, no solo por esos dos elementos reconocidos en el Impact Ranking del año pasado, sino porque en general toda la acción de la UNED está orientada a la creación de bienestar para la sociedad costarricense, apuntalando un inmenso valor público que genera la UNED para las personas, para las familias, para las comunidades y para el país en general. Las bases para enfrentar los futuros de la educación, un término convocado por la UNESCO en la etapa post-pandemia, cuando dice que construyamos juntos los futuros de la educación, son bases que nosotros debemos de cimentarlas claramente con los resultados institucionales que, como dije antes, en el año 2022 realmente consolidan una serie de esfuerzos que se han llevado adelante. Nada de eso sucede de un día para otro, sino que se construye sobre la articulación de esfuerzos, el impulso de acciones, de proyectos, de muchísimas personas en toda la institución que muestran un compromiso sostenido con la universidad, con la misión de la universidad, para atender nuevos retos y desafíos que se han presentado en este tiempo y asegurar también la estabilidad institucional, la cual pues en un año como el anterior, 2022, también tiene ciertos hitos especiales que es importante resaltar. Dentro de ellos, uno que creo que va a ser de suma importancia en el devenir de la universidad en estos próximos años fue la realización del 5º Congreso Universitario, en el cual se aprobaron 111 mociones que fijan un rumbo para la acción de la universidad en los diferentes campos de su quehacer, en el académico, en el docente, en servicios estudiantiles, en el papel de las sedes, en fin, en cada una de las diferentes áreas de la universidad. La realización de ese 5º Congreso fue algo significativo que se llevó adelante durante el año pasado y con una altísima participación por parte de la comunidad universitaria, con muchas sesiones que incluso tuvieron que trasladarse para terminar en febrero de este año, pero donde todo el proceso se llevó adelante durante el año 2022. También algo importante de resaltar en el año 2022 fue que nos correspondió como universidad la presidencia de CONARE y la coordinación de todas las comisiones de CONARE durante ese año. Un año en el que tuvimos que unir esfuerzos con las demás universidades y también con todas las fuerzas de nuestra propia universidad para defender el FES cuando quiso ser atacado como nunca antes en la historia por parte del gobierno de la República, cuando presentó una propuesta de reducción del 24% del FES allá a mediados del mes de agosto, cuando se realizó una marcha el 16 de agosto, convocada durante el fin de semana como respuesta a la propuesta que había presentado el gobierno, contraria a nuestra constitución política y obviamente contraria a los intereses de nuestro país. Fue muy importante ese proceso que culminó con la negociación del FES para el año 2023 y también complementado con la participación de muchísima gente de la UNED en las diferentes comisiones de CONARE. Tuvimos varias reuniones durante el año con equipos de trabajo muy grandes, porque un compromiso que habíamos adquirido en CONARE cuando se aprobó el Plan de Desarrollo de la Educación Superior para este tiempo, que fue para el año 2020, o sea, se aprobó en el 2019, no se contemplaba el contexto de la pandemia. Entonces, se había incluido pues, la necesidad de revisar el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, una vez se superara o se avanzara con la pandemia y conociéramos algunas variables de esa nueva
normalidad, nueva realidad que se mencionaba constantemente. Por eso, el año pasado, los grupos de trabajo coordinados por la UNED pues se enfocaron en una revisión de metas y acciones del Planes para actualizarlo a ese nuevo entorno, nuevo contexto de país en la etapa post-pandemia. También hay dos puntos en particular que a mí me interesa resaltarlos porque fueron dos trabajos muy grandes, de mucho trabajo intenso, de bastante participación de todas las universidades, pero dirigidos por la UNED, que terminaron con propuestas de transformación interesante, profunda, de proyectos que han marcado el trabajo de CONARE durante 15, 16, 17 años. Uno de ellos fue un análisis y una propuesta de reconfiguración de todo el tema de regionalización universitaria, no solo de la UNED, sino del trabajo interuniversitario, de lo que hemos conocido aquí como el programa de regionalización, con el propósito de fortalecerlo, de modificar el papel de algunos de los órganos que han venido surgiendo a lo largo de los años, desde que en el 2006 empezamos con la primera propuesta de regionalización, llevada al seno de CONARE por la UNED en aquel entonces, y con la asignación de recursos del fondo del sistema. El propósito es fortalecer las potencialidades de trabajo integrado en las regiones para estos próximos años. Ese trabajo a nivel de CONARE fue coordinado por 3 personas de la UNED, por don Carlos Morgan, en representación del área de regionalización, por don Javier Ureña, desde el sector de extensión universitaria, y por don Mauricio Paniagua, el jefe de la sede de Buenos Aires, en representación de los órganos de coordinación interuniversitaria regional, los OSIR, que tenemos en cada región del país, y Mauricio como coordinador de los OSIR de la región Brunca. Ese trabajo se presentó a CONARE terminando el año. Otra universidad pidió un poquito de tiempo para estudiarlo y esperamos que ya muy pronto pueda aprobarse y siente bases más sólidas para un mayor trabajo regional complementario entre las universidades en el futuro. Pasaríamos de inmediato entonces, luego de esta introducción de temas relevantes del año pasado, a conocer lo específico en relación con los diferentes ejes que hemos querido resaltar en cada uno de estos periodos, que ustedes lo vean ahí en los círculos de la presentación. Son 5 ejes. El eje ambiental, tenemos el eje también estudiantil, el eje de oferta académica, el eje de transformación digital y el eje territorial. Esos son los que hemos querido siempre tomarlos en cuenta a la hora de poder armar un informe de labores que se alimenta de tantas acciones y proyectos desarrollados por toda la universidad. En el eje ambiental, particularmente, hay 2 hitos importantes que marcan el compromiso institucional en acciones propias del año 2022. Uno de ellos fue la aprobación de la política ambiental de la Universidad Estatal a Distancia por parte del Consejo Universitario, construida muy participativamente y articulada por el CONVIACA, el Consejo de la Vicerrectoría Académica, que luego lo remite al Consejo Universitario, donde se aprobó una actualización de la política ambiental de la UNED, un tema en el cual la universidad siempre fue pionera y con esta política aspiramos a retomar un papel protagónico en materia ambiental. También importante que el año pasado, y esto a nivel de Consejo de Rectoría, se aprobó el programa de gestión ambiental institucional. Es una deuda que teníamos con el país. Desde el 2010, con la ley ambiental de entonces, se incorpora la necesidad de contar con programas de gestión ambiental en cada una de las instituciones. Nosotros no lo teníamos y por ello pues, es importante que se haya conformado esta creación del programa de gestión ambiental institucional que une muchos esfuerzos de la universidad con el propósito de responder a necesidades nacionales y de la universidad en este campo. También muy importante de mencionar el proceso de carbono neutralidad. Recordemos que nosotros planteamos la aspiración de que la UNED llegue a tener
un certificado carbono neutral para toda la institución. Y el año pasado se avanzó muy significativamente en 2 proyectos que van en esa dirección. Uno de ellos es desde los proyectos denominados consolidados que se han coordinado desde la Rectoría, particularmente por doña Ana Ruth Chinchilla, pero con mucha gente colaborando, donde se impulsó un primer bloque para que 10 sedes de la UNED participaran en un proceso de acompañamiento, de capacitación, de mucha capacitación realmente, de seguimiento personalizado para llenar herramientas de cálculo, muchos formularios, elaborar documentos que integran los resultados de todas las sedes con el propósito de que se dé la verificación y obtener el certificado de carbono neutralidad correspondiente. En ese sentido, pues estas 10 sedes que se unieron a ese proceso son las de San José, Palmares, Cañas, Alajuela, Santa Cruz, Upala, Ciudad Neyli, San Marcos, Siquirres y también el CITET allá en la zona norte. Este proyecto pues ha sido coordinado desde la Rectoría, pero muchos liderazgos han surgido en el proceso de compañeras y compañeros que se han comprometido para avanzar en la búsqueda de obtener esa certificación carbono neutral para las sedes y de esa forma pues sentar bases para la carbono neutralidad que aspiramos para la UNED como institución. También con fondos de regionalización hay una iniciativa en esta misma dirección que se llevó a cabo por las sedes que tenemos en la región del Pacífico Central, las sedes de Punta Arenas, Jicaral, Orotina, Quepos y Monteverde, que unieron esfuerzos en un proceso hacia la declaratoria o certificación de carbono neutralidad para estas sedes que han avanzado muy rápido y están prontas a obtener la certificación. Ojalá que en estos meses pues se obtenga dicha certificación. Pero en el campo ambiental hay muchísimas iniciativas. Aquí pues vamos a conocer las que tienen las sedes, no voy a leerlas todas porque son de diferente naturaleza. Las que están relacionadas con actividades de carbono neutralidad. Hay muchísimas actividades de las sedes con estudiantes, con personas funcionarias que se han acercado a centros educativos o a las comunidades en materias de talleres, de capacitación, de acciones, de reforestación, de muchísima variedad en muchos campos vinculados con el ambiente. Un dinamismo enorme tienen las sedes de la UNED en este campo y se ven reflejadas pues, en algunas de las acciones que aquí se señalan. En sedes en todo el territorio nacional, prácticamente todas las sedes han llevado alguna acción de las muchas que en este campo se impulsaron por parte de la universidad el año pasado, como una muestra de compromiso con el tema ambiental, pero también aprovechando el tema ambiental para fortalecer la vinculación de la UNED con acciones de importancia, con acciones significativas para las comunidades y áreas de influencia de cada una de nuestras sedes. Es una variedad realmente grande de acciones en este campo. También hubo una muy bonita que se llevó adelante por muchas sedes, creo que fueron 26 sedes que se involucraron en una jornada de un fin de semana en el que muchísimos estudiantes por medio de los grupos recreativos o los grupos que tiene organizada la UNED desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, unieron esfuerzos para una jornada de limpieza de playas en todas las regiones del país, en el Pacífico Central, en Guanacaste, en la zona sur y en la zona Caribe. Fue realmente de mucho impacto ver grupos de estudiantes tan numerosos y de todas las sedes prácticamente participando en esa acción, en esa campaña de ese fin de semana en limpieza de playas. Creo que todo esto pues demuestra un compromiso y una identidad que la UNED históricamente ha tenido con este campo. Algunas otras acciones desde el Centro de Educación Ambiental se han hecho muchas acciones también, un trabajo articulado con estudiantes de nivel escolar y docentes, trabajos conjuntos con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, con la Universidad para la Paz, con la Red de Cultura Ambiental, en el marco de CONARE, sin duda, con la Universidad Autónoma de Coahuila en México, desarrollo de talleres, charlas, cursos, campañas, tertulias, concursos, entre otros,
que responden a buenas prácticas ambientales, conservación de ecosistemas, estilos de vida sostenibles en materia de cambio climático, que es incluso el tema convocado por CONARE para el año 2023, las universidades públicas ante el cambio climático. Divulgación de educación ambiental a través de literatura ambiental, material audiovisual, podcasts, artículos divulgativos, cápsulas educativas, entre otros, que permiten sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para fortalecer el desarrollo de esa conciencia ambiental a partir de múltiples acciones que desde el CEA, desde el Centro de Educación Ambiental, se articulan con la intervención de muchas otras dependencias de la universidad. Asimismo, se continuó con publicaciones periódicas de la serie Mapachín, dirigidos a impactar en niñas y niños, en jóvenes, en relación con diferentes herramientas que además sirven como un instrumento didáctico para educadores ambientales en diferentes niveles. También importante destacar que se recuperó la revista Biocenosis en una nueva edición que se logró realizar el año anterior. Algo que también ha comprometido a la UNED desde que comenzamos con la primera iniciativa a participar en Bandera Azul Ecológica y que se ha consolidado a lo largo del tiempo, es precisamente la obtención de la bandera azul para muchas sedes de la UNED. 23 en total obtuvieron no menos de 4 estrellas durante el año 2022. Y eso, pues, el programa de Bandera Azul se encuentra dentro del Centro de Educación Ambiental y más bien sirve como motivación para que todas las sedes, también dependencias particulares de la universidad, puedan sumarse a esta iniciativa y ojalá tengamos Bandera Azul en toda la universidad, en todas las diferentes sedes, incluso en la sede central, que en algún momento la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales también, cuando estaba ya aparte, tenía su propia bandera azul. Creo que es un esfuerzo en el que todos tenemos que seguir uniendo nuestro compromiso en ese compromiso con el ambiente y en los resultados que la universidad puede evidenciar de su labor en este campo. Es importante destacar en el tema ambiental la participación con redes, porque el asunto ambiental no es una obligación de una institución o de un grupo en particular, sino del trabajo colaborativo que hoy en día se manifiesta mediante la intervención en muchas redes. Algunas de ellas es por ejemplo, la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, la REDIES, en el cual la UNED tiene un papel muy activo desde el año 2010 y que el año pasado tuvo diferentes iniciativas de impacto, como las que se mencionan en esta parte del informe. También otras redes, como la Red Ecológica, Ambiente y Sociedad, RECAS, que ha desarrollado extensión, investigación, charlas, etcétera, o la Red de Restauración Ecológica, que tiene actividades constantes a lo largo del año. También, y como mencioné hace un rato, con los grupos de recreación, de vida saludable, de voluntariado, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, pues mucho de lo que ha integrado el trabajo de los grupos son acciones que reflejan compromiso con el ambiente, con jornadas de reforestación, de limpieza de playas y ríos, de manejo de desechos sólidos, de cuidado de la vida marina, de talleres con comunidad, de diferentes técnicas, de charlas y participación con otros centros educativos. En fin, es innumerable realmente la cantidad de acciones que se llevan adelante para aprovechar nuestro compromiso con el ambiente en vinculación con diferentes sectores de la población nacional. Pasamos al eje territorios. Bueno, la UNED en general, y con mucha sinceridad lo digo, yo siento que ha tenido un impacto muy grande a nivel país y la gente se identifica mucho con la UNED. Definitivamente creo que es porque se ha hecho un buen trabajo de cercanía, que nos involucramos con los gobiernos locales, con otras organizaciones, tratamos de trabajar en conjunto para generar un impacto. Creemos que la UNED debe ir a las comunidades, que la UNED debe tratar de colaborar con las personas que menos tienen acceso. Tratamos no solo de trabajar con proyectos, sino cursos,
talleres, charlas que sean en beneficio de las comunidades. Yo creo que es una de las instituciones que más ha apoyado, ¿verdad?, los emprendimientos y proyectos. Tuvimos muchísimas capacitaciones, tuvimos muchos talleres de marketing, de contabilidad. Hay muchas personas que están haciendo cosas diferentes y muy buenas. Y si no existieran esos proyectos como Emprende Guanacaste, no serían conocidos. Y es donde le damos la oportunidad a personas a superarse económicamente, a superar sus capacidades y mejorar la calidad de vida en las comunidades. Para mí la relación entre la universidad y los territorios debe de ser de estrecha comunicación. Que no seamos nosotros quienes llevemos y digamos esto es lo que requieren, sino que tengamos esa posibilidad de escuchar qué se requiere, cómo se requiere que se lleve a cabo, siendo ellos partícipes directos de su propio desarrollo. Muchas gracias también a Audiovisuales por estos videos que nos hizo para resaltar cada uno de los ejes y darle voz en este informe a las personas que hacen la universidad, a quienes trabajan desde los diferentes sectores de la institución cumpliendo con las tareas y por lo tanto llevando adelante los quehaceres de la universidad. Estábamos con el tema de territorios, en el cual hay una orientación que marca nuestro trabajo en esta materia, como son las políticas de enfoque territorial, de desarrollo con enfoque territorial, que aprobamos a mediados del año 2019 para consolidar esa presencia territorial de la UNED, cuando el año pasado además acuñamos el término de Universidad Estatal a Distancia, la UNED en los territorios, como un actor que está cerca de las comunidades atendiendo las situaciones que se presentan. Bien, en materia de territorios, debemos de tomar en cuenta que la implementación de iniciativas de vinculación territorial es solo posible mediante la participación y articulación de muchas unidades académicas, sedes universitarias, con un trabajo importantísimo de cercanía con la comunidad y colaboración de todas las demás dependencias de la universidad en procura de responder a las agendas de los territorios costarricenses, porque en cada territorio tiene sus particularidades. En esto no se puede estandarizar, hay que responder a las razones particulares de cada una de las regiones. También importante en materia de presencia territorial resaltar dos acciones que impulsamos y que se lograron consolidar el año pasado. Fueron dos subsedes que se crearon, una en Escazú, que esa la habíamos comenzado a hablar con la Municipalidad de Escazú antes de la pandemia la atrasó, pero luego la Municipalidad nos buscó para que continuáramos con el proyecto, dado que también en esa zona hay muchas otras poblaciones que se benefician de la cercanía de la UNED. Y una que me alegró muchísimo fue la del Valle La Estrella. Esa subsede está vinculada con la sede de la UNED de Limón. Marilyn, su jefa, y todo el personal de Limón se han comprometido enormemente con esta subsede del Valle La Estrella, donde en una actividad que nos invitaron en el Colegio Técnico del Valle La Estrella, nos entregaron una solicitud firmada por 1.200 personas del Valle La Estrella, pidiendo que la UNED tuviera alguna operación cercana para abrir oportunidades a esa región tan linda, pero tan abandonada y un poquito alejada, porque uno se puede ir ahí para adentro hasta lugares muy lejanos del Valle La Estrella, donde se comenzó a trabajar con diferentes servicios, tanto académicos, de extensión, de vida estudiantil, en fin, de muchísima presencia de la UNED, gracias pues a esa apertura de la comunidad del Valle La Estrella, y hasta poblaciones indígenas que quedan bastante para adentro del centro del Valle La Estrella. También importante destacar que inauguramos una sede física, la de Parrita, antiguamente sede de la UNED en Quepos, que por facilidades en la construcción y por el terreno del que se dispuso y porque se llevó adelante el proyecto, se logró inaugurar la sede de Parrita en el Pacífico Central a inicios del año pasado y que le ha dado un gran dinamismo con presencia de todos los sectores de la comunidad en la sede de la UNED, que han encontrado ahí un punto de encuentro, han visto en la UNED un punto de encuentro
en esas instalaciones para analizar diferentes problemas, situaciones, unir esfuerzos, en fin, creo que hay una dinámica que convierte a la sede de la UNED en un actor de desarrollo para esa región o ese territorio, el de Quepos, Parrita, Garavito, como ellos siempre se identifican con nuestra sede ahora en Parrita. Asimismo, se trabajó en la construcción de la estrategia de territorialización UNED, de que pretende impulsar la pertinencia social de la UNED mediante la implementación de una vinculación territorial innovadora que integre las actividades sustantivas en el territorio y brinde respuestas generadoras de valor público a las necesidades de la sociedad. Hay muchas acciones en este campo, no voy a leerlas todas, pero están clasificadas por temas, involucran sedes de la UNED en todas las actividades están unas u otras, hay en el campo de desarrollo territorial, en el campo de capacidades en organizaciones o trabajo para el desarrollo de capacidades, de competencias, de destrezas en organizaciones de base comunitaria. Hay en el campo socioeconómico con proyectos muy interesantes, que si me pongo a mencionar alguno, pues se me quedan por fuera todos los demás, pero les invito a analizar esta lista de iniciativas o proyectos y también tomar en cuenta las sedes. Si ustedes ven que unas sedes se repiten, porque no es solo un proyecto el que existe, son muchísimos. Hay en todos los campos, en lo socioeconómico que veíamos hace un ratito, en emprendimiento. Yo creo que no hay una institución en el país que tenga más actividades de apoyo a emprendimientos que la UNED. Son innumerables los proyectos. Un día alguien me preguntaba, un periodista de Semanario Universidad, que con cuántos proyectos de esta naturaleza estaba vinculada la UNED. Y yo decía que eran incontables, que uno se sorprendía cuando visitaba las sedes y veía la cantidad de proyectos en los que se involucra la universidad. Y en esa vinculación que veíamos en el cuadro anterior, hay en el campo de la salud también, hay en el campo de la informática, con el desarrollo de capacidades de esta naturaleza en diferentes poblaciones. Y hace un ratito que hablaba del Valle de la Estrella, pues quiero destacar una que realmente lo conmueve a uno cuando con personas de la UNED, con la coordinación de la sede en Limón, se fue hasta Cerere, que es una comunidad al puro final de las montañas, diríamos, una comunidad indígena a la cual se le dio la parte de desarrollo de capacidades computacionales, informáticas, y era realmente lindísimo el poder visualizar a estas personas aprovechando la oportunidad que la UNED les estaba dando, pues gracias a que nos acercamos a esa región de nuestro país. Hay muchos otros proyectos, tenemos también de extensión, divididos por regiones. En este mapa vemos la cantidad de proyectos en cada una de las diferentes regiones de Costa Rica y un total de 143 proyectos de extensión, algunos en más de una región, entonces pues el número es mayor al final, pero 143 proyectos diferentes que se reflejan en el trabajo de extensión en las regiones de nuestro país. Y luego tenemos el programa de regionalización, ese que se impulsó desde el 2006, empezó en el 2007, se fortaleció desde CONARE con recursos específicos para que cada región pudiera articular esfuerzos, en algún momento interuniversitarios, en otro propios de la universidad, y tenemos pues una gran cantidad de acciones que se han extendido durante varios años en cada una de las diferentes regiones del país. Y aquí pues en regionalización les invito a analizar también todas las acciones que la UNED ha llevado adelante en ese campo. Por cierto, en carbono neutralidad, que lo tenemos ahorita en pantalla, en San Mateo y desde la sede de Orotina se está haciendo un trabajo pionero en Costa Rica, con el propósito de que un cantón, San Mateo, en un trabajo articulado con la comunidad y con la municipalidad, se convierta en el primer cantón certificado como carbono neutral, que es el compromiso, la aspiración que tienen, y el proceso pues ha sido acompañado por nuestra gente de la sede de Orotina, obviamente con especialistas que trabajan a la par de ellos. Y ahora que hablamos de todos esos proyectos, los de regionalización, los de carácter socioeconómico, los de emprendimiento, que son tantos, tan variados, por ejemplo, es una maravilla lo que hace ahora Emprende Guanacaste,
que surgió desde Cañas, con un trabajo con emprendedores de esa zona desde la sede de Cañas, pero que abarcó ahora toda la provincia y con actividades permanentes en los diferentes cantones e incluso en algunos distritos de la provincia de Guanacaste, incorporando emprendedoras y emprendedores ahora de toda esa provincia tan bonita. Y todas estas acciones nos llevan también a que ahora recientemente, aunque ya es 2023, pero se basa obviamente en la historia de la universidad y particularmente en esa innumerable cantidad de acciones de trabajo con personas emprendedoras, hace pocas semanas, creo que escasamente un mes, el Sistema Banca para el Desarrollo le dio a la UNED la acreditación como agencia para colocar recursos no reembolsables del Sistema de Banca para el Desarrollo, lo cual pues en asocio sería con la fundación de la UNED, con Fundepredi, nos va a permitir pues hacer muchísimo más trabajo de apoyo a las personas emprendedoras en todo el país. Yo creo, y eso le decíamos a las personas del Sistema de Banca para el Desarrollo, que en 2 o 3 años probablemente la UNED, por su presencia en todo el país, va a ser el principal aliado estratégico del Sistema de Banca para el Desarrollo en esos proyectos. Pasamos al eje de estudiantes. A pesar de la virtualidad, la relación de este centro universitario con los estudiantes es constante. Todo el personal de la sede se involucra directamente, ya sea que tengamos que hacer ferias, las actividades. Nos escriben por WhatsApp, les atendemos, o si vienen de forma presencial, tratamos de aclararles las dudas que tengan. Tenemos que mantener ese contacto directo, que no se vea como que yo, como soy funcionaria, tengo mayor nivel que ellos, sino porque somos iguales, son parte de la UNED. He aprendido mucho, digamos, con lo que es la orientación y todo eso. Ellos nos orientan mucho al principio y nos ayudan mucho en lo que es, digamos, hoy tenía que pedir una tablet, entonces ellos nos benefician mucho con eso. Tenemos tablets y portátiles para prestarles, y cuando ya estas se nos han acabado, porque son muchos los estudiantes con necesidades, se les ofrece el servicio en sala. Ya sea que si ellos tienen que hacer una tarea, que tienen que defender una tesis o una práctica, les adecuamos el lugar y todo para que ellos puedan hacer lo mejor posible. Yo decidí estudiar en UNED porque por la facilidad que hay abrirla a distancia, y digamos, yo tengo chiquitos y no tengo quien los cuide, entonces nos brinda ese apoyo para que sigamos nuestros estudios. Si esta sede no tuviera aquí en Upala, miles de estudiantes, le aseguro, y ahí voy incluido yo, no podríamos salir adelante académicamente. Al conocer las historias de muchos estudiantes, se conoce realmente el deseo de estudiar, el deseo de superación. Y yo creo que cada año, más estudiantes se suman, ¿verdad? Más personas se suman a eso. Hay un compromiso con nuestras poblaciones estudiantiles, realmente las y los estudiantes como razón de ser de la UNED. El compromiso de construir valor público para la sociedad, cumplimiento con los ODS, con la misión de la UNED, pasa necesariamente por aquella frase que yo siempre repito de cuando se firmó la ley 6044, la ley de la UNED, cuando el presidente decía que firmaba esa ley muy contento, muy emocionado, pensando en miles de estudiantes y familias que se beneficiarían de esta nueva universidad y en todo el territorio nacional. Y ahí están nuestros estudiantes, en todo el territorio nacional. Y la verdad que muy emotivo este video que Audiovisuales nos preparó en relación con este tema. Buscamos una educación superior inclusiva, accesible, de calidad. No solo porque la UNESCO indica que hoy en día los sistemas educativos deben ser inclusivos, equitativos, de calidad, sino porque eso es parte de la misión de la UNED. Realmente nos adelantamos mucho tiempo, muchos años, a esa
máxima que hoy la UNESCO recomienda a los diferentes países en relación con sus sistemas educativos. En este campo, pues, interesante resaltar una nueva feria vocacional en línea que se hizo el año pasado. 2.478 personas se acercaron a conocer de esa manera información sobre la UNED. Un proyecto lindísimo, Mujeres Tejiéndonos, un espacio con 150 mujeres indígenas con las que se trabaja en capacitación, en construcción de diferentes acciones colectivas, con talleres, con motivación, con acompañamiento. Esto desde DAES, y creo que ha sido de muchísima importancia y responde a ese carácter inclusivo, a esa sensibilización que tiene nuestro personal con las diferentes poblaciones que requieren de la UNED. UA Abierta fue algo que se vino consolidando con motivo de la pandemia y el paso a una virtualización intensiva. UA Abierta es una plataforma abierta para el aprendizaje, facilita el aprendizaje sin restricción de tiempo, le brinda a las personas la capacidad de adquirir conocimientos, de formarse, de capacitarse a su propio ritmo, en una oferta que va creciendo, brinda opciones de formación de calidad a sectores de todo tipo que se encuentran en economía informal, que tienen desempleo, subempleo, que tienen trabajo pero necesitan actualizarse. 8.280 personas aprovecharon las opciones de UA Abierta el año pasado, que desde extensión se facilita, con participación de muchas dependencias de la universidad, se facilita para todos los sectores de la población nacional. Alfabetización digital desde el área de comunicación y tecnología, se hizo su propio entorno de Moodle para que tuviera más capacidades, articula con muchos procesos de la universidad y también acciones particulares con algunas sedes o regiones con el propósito de también dirigir el contenido al mejoramiento de poblaciones particulares. Pero es un espacio abierto para el aprendizaje que se da desde la UNED para el país y podríamos decir que para el mundo. Importante que esas 8.280 personas que aprovecharon UA Abierta el año pasado, 4.192 se identificaron como personas desempleadas. Entonces, ojalá les haya ayudado su incorporación, su atención de lo que UA Abierta les ofrecía para que pudieran tener mejores condiciones de conseguir trabajo. 3.121 personas trabajaban, 673 se manifestaron que estaban en economía informal y 294 en situación de subempleo. El año pasado también se sigue participando en una iniciativa convocada desde CONARE que se denominó Costa Rica Aprende con la U Pública, que periódicamente pues abre opciones también mediante plataformas tecnológicas de acceso a la educación, a la capacitación, con diferentes herramientas que en el caso de la UNED se han planteado desde la Comisión de Vicerrectorías de Extensión y Acción Social de CONARE. La Dirección de Extensión trabaja también en la actualización y definición de material digital y plataformas de los cursos de inglés 100% en línea, el curso intensivo. Realmente yo creo que nuestro centro de idiomas tiene los mejores programas de inglés que actualmente tenemos en el país y eso gracias al compromiso y el trabajo que han llevado adelante y ahora pues desde antes el inglés 100% en línea, antes de la pandemia inclusive y fortalecido ahora en este nuevo entorno. Es importante decir que se construyó en conjunto con el programa de producción multimedial el simulador de precios y costos que permite a personas empresarias estimar fácil, sencillamente, el costo y precio de los bienes y servicios que ofrecen. Y eso es parte pues, de las acciones particulares que se hacen en el campo de apoyo al emprendimiento nacional. Inglés para Adultos continúa, la Academia de Innovación Tecnológica de UNED Cisco, que también continúa adelante con la capacitación particular en el campo de redes informáticas, 100% en línea y con una calidad que permite a las personas pues, incorporarse en este campo de trabajo que es tan demandado en la actualidad. Por otro lado, pues hay un
proyecto, un programa muy bonito, Puente Emprendedor, en el cual pues trata de que las personas emprendedoras vayan avanzando en su desarrollo de consolidación. Algunas otras acciones puntuales en este campo con poblaciones estudiantiles es la propuesta del técnico en atención integral a la persona adulta mayor, que se trabajó desde el programa Adulto Mayor en Extensión con el PASE y que ya terminó el año pasado con el técnico preparado, que esperamos ahora pues venga a responder también a esa necesidad creciente que tiene la población nacional en prepararnos para cuidar a las personas adultas mayores. Pasamos a otras acciones afirmativas que se hacen desde Extensión y algunos resultados concretos. 495 personas estudiantes de diferentes áreas del país beneficiadas para la beca de inglés en el nivel principiante, del inglés que llevamos adelante para que nuestra población estudiantil, conforme lleva sus estudios en la carrera que corresponda, pues también vayan aprendiendo el idioma de inglés de manera paralela. Interesante también el programa de estudiante mentor en procesos de alfabetización digital de la UNED, que se ofrecen muchos, hay 19 cursos, hay talleres, hay muchas acciones en el campo de alfabetización digital para nuestra propia población estudiantil y para población de diferentes comunidades y con participación de estudiantes de la UNED en esos talleres y cursos que se llevan adelante. Hay apoyos y mediaciones académicas y administrativas a 53 estudiantes por cuatrimestre, que más o menos es la matrícula que tenemos fuera del territorio nacional, dentro del programa de estudiantes en el exterior. Mencioné lo del Valle de la Estrella y la acción directa con la población indígena de Serere. También importante resaltar que la FEONET, en ese compromiso con las diferentes poblaciones estudiantiles, desarrolló este espacio de fortalecimiento de salud física y emocional mediante la programación y ejecución de actividades que buscan ofrecer al estudiante bienestar físico, emocional y social. Se realizó tanto presencial como virtualmente por parte de la Federación de Estudiantes. Tenemos el CONET, todos sabemos que existe desde el 2005, el Colegio Nacional de Educación a Distancia, con 13 sedes que han estado en esa cantidad ya por muchos años. Hace unos días el MEP aprobó más lecciones para que el CONET de la UNED, gracias a los buenos resultados que ha dado, pueda ampliarse a otras sedes de la universidad. En el corto plazo serían Puriscal y Alajuela, que estaban para que tengan también su propia sede del Colegio Nacional de Educación a Distancia, que el año pasado atendió 3.680 estudiantes en un semestre, 3.652 en el otro, y que entregó 623 títulos de bachiller y 470 de educación general básica, o sea, la de 9º año. A veces se nos olvida, pero también la UNED participa desde principios de este siglo con los colegios científicos, con el sistema de colegios científicos, cuando habíamos planteado en aquel entonces que la UNED también se involucrara en el campo de los colegios científicos y se creó el Colegio Científico de Limón. Unos años después el de Alajuela, que en un reportaje que veíamos un día de estos se posicionaba como el mejor colegio de Costa Rica en la última década o un poquito más. Y fue muy significativo ver que esa oportunidad impulsada por la UNED da lugar a este colegio calificado como el mejor de Costa Rica entre públicos y privados y de cualquier otra naturaleza. Y el de San Vito, que lo inaugurábamos precisamente el día que empezaba la pandemia. No se nos olvidará ese día, 6 de marzo del año 2020, teníamos la actividad en San Vito en la que se decía a los estudiantes, a las estudiantes que habían sido admitidas en este colegio que iba a empezar operaciones unos días después, y ese día se anunció el primer caso de COVID-19 y en ese contexto avanza y ha dado resultados maravillosos el Colegio Científico de San Vito, que los 3 colegios científicos de la UNED, Limón, Alajuela y San Vito, tienen un total de 70 hombres y 93 mujeres, entregando los títulos a 20 hombres y a 54 mujeres el año pasado, de altísimo nivel
por el esfuerzo adicional que se hace en este tipo de colegios y donde la UNED ha sabido responder con las exigencias que el sistema requiere. Importantísimo, algo que es parte de la razón de la UNED, acciones afirmativas para dar oportunidades a las diferentes poblaciones estudiantiles. En el año 2022, el sistema de becas se consolida como esa acción afirmativa que ofrece oportunidades de estudio a todos los sectores de la población, pero especialmente a los que históricamente han sido excluidos. Aunado a la presencia en las regiones con menores índices de desarrollo social, la población con beca de la UNED está conformada mayoritariamente por mujeres. 77% de las becas son para mujeres en nuestra institución. Y eso pues también es un reflejo muy claro del compromiso para darle oportunidad a las mujeres de seguir sus estudios en nuestra institución. 2.765 personas con beca lograron un título el año pasado. Es un reflejo muy claro de cómo la beca se convierte en un factor de protección a la persona en el desarrollo de sus estudios, un factor de protección para que no se vaya del sistema. La beca no solo le posibilita seguir adelante a pesar de las limitaciones económicas, sino que le compromete a superarse y a aprovechar esa oportunidad que la universidad da para obtener su graduación finalmente. El año pasado la inversión social fue de alrededor de 7.600 millones entre becas y apoyos económicos, tanto de lo que es exoneración como de las becas en efectivo, lo que nosotros tenemos catalogado como becas A, que fueron de 1.500 millones y resto creo el año anterior. Realmente haciendo un esfuerzo extraordinario dentro de todas las restricciones económicas que existen, no solo por limitación de recursos, sino y en los últimos años principalmente por la regla fiscal, que vino a ser un componente que limita el ejercicio presupuestario de las instituciones en la actualidad. Aquí tenemos un cuadro que muestra el crecimiento que tuvimos del 2018 al 2021 en materia de exoneraciones y becas para la población estudiantil. Y vean el crecimiento tan alto en el 20, con motivo de la pandemia, cuando aprobamos una serie de medidas extraordinarias para que nadie tuviera que dejar de estudiar por falta de recursos económicos. Y cómo eso sube en el 2021 y en el 2022 se mantiene prácticamente igual. Las becas que son, digamos, ese apoyo de la UNED para las poblaciones más necesitadas, tiene manifestaciones particulares en las regiones fuera del área metropolitana. 35% de la población estudiantil tiene beca dentro de la GAN, pero el porcentaje es diferente fuera de la gran área metropolitana. Es 48% de la población nuestra en Guanacaste, de las diferentes sedes que tenemos en esa provincia, 51% de los estudiantes y las estudiantes en las sedes del Pacífico Central, 65% de la población estudiantil de la región Brunca estudia con beca de la UNED. Es donde tenemos el mayor índice de becas dentro de la población estudiantil, una de las regiones más necesitadas de Costa Rica. Y que incluso ahora, pues con algunas medidas recientes, por ejemplo en el Cantón de Buenos Aires con población indígena, pues ese porcentaje va a verse incrementado. 61% en la región Caribe estudia con beca y 60% en la región Huetar Norte. Esta es la distribución que tenemos en las becas, que como dije antes, tenemos que verla como un factor de protección para que nuestra población estudiantil necesitada de apoyo económico pueda seguir y se gradúe en la institución. Y entonces sí, convertirnos en ese instrumento de movilidad social ascendente que debemos de ser siempre y que es parte de la razón de ser de la universidad. En relación con algunas poblaciones particulares, el año 2022 tuvimos 1.216 personas autoidentificadas como indígenas que estudiaron en la UNED, 505 personas privadas de libertad y 562 personas con alguna necesidad educativa especial. La matrícula de la UNED pues ha seguido creciendo. Después de que estuvo un periodo estancada, en el 2019 comienza a crecer de nuevo. Llegamos en ese año a 33.000 estudiantes. Con la pandemia tuvimos un crecimiento,
después de la pandemia, con el reposicionamiento de la educación a distancia en el mundo, no solo en Costa Rica, por ser la respuesta que los sistemas educativos tuvieron que utilizar en medio de la pandemia, pues hay también un crecimiento de nuestra población que por otro lado reconoce los esfuerzos de calidad, de apoyo que la UNED ha llevado adelante, el estar preparados de mejor manera para esa transformación rápida que hubo que llevar adelante. El año pasado, pues básicamente se mantuvo la matrícula, 42.981 personas, lo cual pues nos demuestra que ese crecimiento se consolida, se estabiliza en una población que esperamos darle siempre la mayor cantidad y los mejores servicios. Algo interesante de destacar, porque a veces como que lo dejamos de lado con el famoso STEM, las carreras que tienen que ver con ciencias, con matemática, con ingeniería, con esos campos de la más tecnológicos, digamos, o más de esa naturaleza, que tanto se indica a nivel internacional y también a nivel nacional como más necesarias, aunque yo creo que todas nuestras carreras son necesarias, pero a veces dejamos de lado la clasificación de nuestra población estudiantil en carreras STEM, que la UNED también tiene varias. El año pasado tuvimos 9.660 personas de la UNED que estudiaban carreras STEM. Creo que es un aporte muy importante en el campo STEM que hace la UNED a la realidad nacional, al fortalecimiento de esta área en todo el país, porque además es en todo el país al ser la UNED. Y hubo 598 de los títulos entregados en el año 2022 que fue en carreras STEM. Eso es importante de tomarlo en cuenta, porque a veces lo dejamos de lado en las conversaciones de esa naturaleza y pensamos que solo otra institución, digamos el tecnológico, que generalmente se resalta como la universidad por excelencia en carreras STEM. Y resulta que nosotros en carreras STEM tenemos una cantidad parecida a la totalidad de la matrícula del tecnológico. Entonces, yo creo que eso es importante que lo veamos de esa manera. Nuestra graduación, que dio un salto muy significativo en el periodo post-pandemia, creo que el resultado de muchas variables, por ejemplo, haber quitado el pago para los derechos de graduación a muchas poblaciones que entonces podían pedir sus títulos ya sin tenerlo que pagar, porque a veces una persona se esperaba hasta el final y no pedía los títulos intermedios porque no tenía los recursos. Eso creo que es una de las razones que da como resultado un salto hacia adelante, además de que creo que una mayor cantidad de servicios, de apoyos, de todo lo que hoy en día se ha implementado dentro de la universidad ha permitido aumentar la cantidad de graduados. El año 2022 entregamos 4.979 diplomas como un reflejo de la realización de esa misión de la UNED, entregándole a Costa Rica 4.900, casi 5.000 nuevas personas profesionales que esperamos sean agentes de cambio y de renovación y de crecimiento en las poblaciones y en las empresas o instituciones donde se desenvuelven. El tema de oferta académica. A lo largo de mi experiencia, existen personas que en determinados momentos sienten que ya por la edad que tienen no van a llevar una carrera o simplemente no tienen el tiempo o la disponibilidad económica para entrar a una universidad. La universidad ha querido en el territorio evolucionar en el sentido del acompañamiento que les brindamos para que complementen su perfil y cuenten con mayores recursos, habilidades y destrezas a la hora de ofertar en el mercado laboral. Y surgen pues iniciativas como los proyectos de alfabetización digital, los proyectos de emprendedurismo para poder tener mayores oportunidades y accesibilidad al empleo. Estuvimos platicando y conversando sobre la necesidad de los padres de familia y a través de ella pues y su equipo de trabajo pues logramos que el programa Alfabetización Digital llegara a nuestra escuela. Muchos de ellos salieron satisfechos porque aprendieron, porque que nunca conocían una computadora, empezaron a escribir, a redactar, conocer todo lo que lleva el curso de Word, ¿verdad? Y pues ahora quieren más. Se concientiza a la persona de que sí hay espacio para ellas dentro de
las universidades más allá de una carrera de 7, 8 años. Porque tal vez yo no, por mis hijos, yo no entro en una carrera, pero es un curso de 4 meses, entro. Entonces usted se va empoderando. Poco a poco usted se va convirtiendo en una persona que tiene habilidades que no descubrió anteriormente. Ha sido bastante gratificante el saber que a veces las personas que yo en otro momento capacité me escriben: vieras, profe, he estado utilizando tal y tal herramienta que usted nos enseñó, que aprendí con ustedes en la UNED, para poder manejar las finanzas o para poder diseñar un logotipo para mi empresa. Entonces todos esos mensajitos nos indican a nosotros que vamos por buen camino. Ha habido un compromiso muy claro en la revisión y actualización de nuestra oferta académica. Yo lo digo siempre en las sesiones del Consejo Universitario, que continuamente estamos aprobando el rediseño de planes de estudio, y eso pues es un reflejo del trabajo que se realiza en las áreas académicas de la institución para tener la oferta pertinente que nuestro estudiantado y el país requieren. El 22 fue un año de consolidación de proyectos y acciones educativas desarrolladas por las unidades académicas y dependencias de apoyo académico para garantizar una propuesta educativa pertinente y con mirada prospectiva. De hecho, se hizo un estudio prospectivo de la oferta académica, que incluso sirvió de ejemplo en CONARE para las demás universidades, y que aquí se hizo pues con una mirada al futuro de lo que se requiere en el campo de la oferta de carreras y cursos por parte de la universidad. Desde la Vicerrectoría Académica hay 3 elementos o 3 acciones que se destacan. Por un lado, el desarrollo de procedimientos asociados al Reglamento de Gestión Académica de la UNED sobre diseño, rediseño, cierre de programas y carreras de pregrado, grado, posgrado, diseño, rediseño, asignaturas, gestión de enseñanza-aprendizaje. Un montón de procedimientos realmente que en Consejo de Rectoría aprobamos en esta materia y que tenían que definirse porque son parte además de los requerimientos dentro del proceso de acreditación institucional que la UNED también ha comprometido y ha llevado adelante muchas acciones en este tiempo. Eso pues en el campo académico propiamente se refleja en todos esos procedimientos para cumplir con las acciones y la normativa que se deriva del Reglamento de Gestión Académica. Se está revisando con un equipo amplio, participativo, el modelo pedagógico de la UNED, el modelo educativo de la UNED para estos próximos años, y esperamos que muy pronto se pueda pasar a las instancias subsiguientes. El Plan Quinquenal de Oferta Académica 23-27 también se concreta mediante una serie de acciones que buscan pues, mejorar las posibilidades que la UNED brinde a la población nacional en los próximos años. En fin, es algunos de los elementos de esa actualización y renovación de la UNED, que en el campo propiamente de diseño curricular, de renovación en el campo, como mencioné anteriormente, pues en el año 2022 se vio reflejado con 76 diseños curriculares, con 131 programas de asignaturas y cursos, con 78 rediseños y con 11 planes de estudio modificados. Eso es pues un reflejo de la dinámica en el campo docente de la universidad. Por escuelas, pues también aquí vemos la distribución correspondiente entre diseños y rediseños durante ese tiempo. Importante resaltar que en el año 2022 hay una transformación profunda a nivel de posgrados por una serie de acuerdos que se fueron gestando, articulados desde el Consejo Universitario, con participación de la Vicerrectoría Académica, con intervención de las direcciones de las escuelas, y se modificaron los reglamentos vinculados con los estudios de posgrado en la universidad, incluyendo a las personas profesoras de los posgrados y también de las personas profesoras de jornada especial. Dentro de las acciones propias para lo que era el CEP, pues fue eliminar la dirección de sistemas de estudios de posgrado dentro de la estructura organizacional de la UNED y que los posgrados fueran asumidos por cada una de las escuelas, incluso con una variación muy importante de destacar, que se abrió la posibilidad de que los posgrados también pudieran
gestionarse desde otras áreas académicas, como se hizo con la Vicerrectoría de Investigación, donde se creó el Laboratorio de Innovaciones Jurídicas, que administra ahora, gestiona maestrías en Derecho. Y creo que eso es una apertura importante de destacar, como una apertura que tuvimos en el año 2022, para que programas especializados como esos no necesariamente tengan que estar dentro de una de las escuelas, sino dentro de unidades académicas de la universidad. Obviamente, pues todo eso se da con un conjunto de acuerdos, de cambios reglamentarios, de acciones que marcan, creo que un año de inflexión en relación con los posgrados, que ahora deben de ser pues asumidos con todo el compromiso que requiere por parte de las escuelas y unidades académicas que los gestionan para su crecimiento en estos próximos años, y responderle a Costa Rica con una necesidad de estudios de posgrado que yo creo que la institución que mejor lo puede atender es la Universidad Estatal a Distancia, sobre todo con la virtualización de dichos programas de estudio. Hay diferentes propuestas innovadoras también desde las escuelas. Una serie de buenas prácticas caracteriza el aporte desde las escuelas que pretende fortalecer la oferta académica, planes de estudio innovadores, procesos docentes y de mediación coherentes con las poblaciones estudiantiles, uso intensivo de tecnologías, actividades e iniciativas con incidencia territorial, así como un acompañamiento al estudiantado de muchas maneras, con todas las posibilidades que hoy en día las diferentes posibilidades tecnológicas ofrecen a las escuelas, a las carreras, a los cursos, a las asignaturas, en fin, ha habido una diversificación de recursos educativos y acciones educativas de apoyo al proceso de aprendizaje de nuestra población estudiantil. Materiales didácticos, obviamente, una característica, una fortaleza de la UNED, algo que nos ha identificado a lo largo de los 46 años de existencia de la UNED, que cada año tiene su propia producción. En el año 2022 hubo 31 nuevos materiales didácticos, producciones multimediales mencionan 54, en videoconferencias se tienen 338 y 591 materiales educativos audiovisuales que vienen entonces a enriquecer los materiales educativos que la UNED tiene para las diferentes poblaciones. Obviamente hay un compromiso con la calidad académica. Desde que comenzamos con el primer proceso de acreditación, en momentos en que algunas personas pensaban que la UNED no debería entrar ahí, por dicha lo hicimos a principios de este siglo, y luego se ha consolidado con la cantidad de carreras acreditadas por la UNED, tanto a nivel de grado como de posgrado. En la actualidad hay 24 programas o carreras acreditadas de la institución a nivel del SINAES y también de la Agencia de Acreditación de Posgrados de Centroamérica. Es un campo en el que tenemos que seguir adelante. Aspiramos a que todas nuestras carreras lleguen a estar acreditadas a nivel nacional o internacional. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir creciendo. Y aquí me interesa también destacar el proceso de acreditación institucional, que el año pasado tuvo un avance muy significativo, ese que llevamos adelante en el marco de la Agencia de Acreditación de España para buscar una acreditación internacional de calidad institucional. El año pasado se aprobó el sistema de calidad interno de la UNED por parte de la ANECA, que es la agencia acreditadora, lo cual es un paso muy significativo, que llevó mucho trabajo, mucha articulación de muchísimas personas de la universidad que se comprometieron, llevaron la capacitación, hicieron los diferentes procesos que eran necesarios y se le acreditó a la UNED su sistema interno de calidad, que es el paso previo a poder aspirar a la acreditación institucional, algo que yo creo que en poco tiempo deberíamos de estar obteniendo, y ojalá pues que todo ese esfuerzo por la calidad que siempre ha hecho la universidad pues también se manifieste en este tipo de acreditaciones y certificaciones. Tenemos que tomar en cuenta, cambiando de tema, que la oferta académica se dinamiza por medio de la investigación y la extensión. Hay proyectos de extensión e investigación que también desde las escuelas brindan esa articulación que la universidad requiere.
En ciencias sociales, por ejemplo, se registran 42 proyectos de investigación, 57 de extensión y además 21 proyectos propiamente de docencia. En la ECA hay 9 proyectos de extensión, 5 de investigación. Importante destacar que la ECA siguió con la iniciativa aquella de vinculación con procesos productivos, con la creación de cooperativas de base universitaria en diferentes zonas del país, que creo que es algo que la UNED le ha identificado en estos últimos años, una innovación social realmente interesante, una innovación social productiva que con estudiantes de la universidad o graduados de la universidad vincula los productores en diferentes regiones del país, sobre todo de las zonas de menor desarrollo económico, en actividades asociativas que permitan mejores perspectivas de crecimiento en el futuro y mejores condiciones de vida, por lo tanto, para las personas. La Escuela de Educación registró 7 proyectos de extensión y 16 de investigación durante el año 2022, y la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales registró 33 proyectos de investigación, con muchos casos también los respectivos acciones de extensión que llevaron adelante. En el año 2022 debemos de destacar que el Instituto de Estudios de Género continuó con algunos proyectos como los que se mencionan acá: brechas de género en la población masculina de la UNED, prácticas institucionales como respuesta a casos de hostigamiento sexual en la UNED, estudios que se han hecho en este campo, determinantes multidimensionales de enfermedades transmitidas por mosquitos vectores, en fin, son muchos los proyectos que se han llevado adelante buscando una construcción articulada del conocimiento dentro del concepto del sistema de investigación de la universidad. Tenemos que ver que es una plataforma para unir esfuerzos que se originan en muchas dependencias de la universidad y se potencian con las dependencias propias que se ubican dentro de la Vicerrectoría de Investigación, que en el año 2022 tuvo 226 proyectos de investigación, ubicados no solo en la gran área metropolitana de Costa Rica, donde hubo 135, sino también en las diferentes regiones, según se muestra en este mapa que muestra la cantidad de proyectos de investigación llevados adelante durante el año. En materia de producción científica, las revistas en las que se publican los desarrollos del conocimiento, las investigaciones que lleva adelante el personal académico investigador de la universidad, hubo un total de 138 publicaciones en revistas indexadas, de ellas 70 fueron en indexación de Latindex, 38 en Scopus, Web of Science en 17 y Cielo en 13 oportunidades. Aquí vemos también el desarrollo de la inversión en investigación que se ha dado a lo largo de los años. El año pasado con 2.847 millones en actividades de investigación que esperamos sirvan para que la UNED continúe consolidando su compromiso para potenciar oportunidades y capacidades de investigación que desde la UNED tengan impacto en el desarrollo del país. Me faltaba antes mencionar, porque no sé, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, que tiene un papel muy activo en esa relación con las comunidades y que esperamos se pueda fortalecer más, sobre todo pensando ahorita en que el próximo año tendremos las elecciones municipales y esa presencia territorial del instituto potencia las posibilidades de impacto a partir de la vinculación de las acciones del instituto, de personal de la universidad por medio del instituto, con las elecciones municipales y con la capacitación e información de las personas que lleguen a ser líderes locales en el próximo periodo. Eso lo quería mencionar también antes de entrar al eje de transformación digital, pero me recomiendan que hagamos una pausa activa de 5 minutos por aquello que podamos levantarnos y relajarnos un momento, en fin, atender cualquier necesidad que tengamos. Entonces, vamos a hacer un receso de 5 minutos y continuamos con el eje de transformación digital.
Bien, continuamos con la sesión de esta Asamblea Universitaria Representativa luego de la pausa que se hizo y continuamos con el eje de transformación digital. Bueno, transformación digital va más allá de lo tecnológico, porque somos seres humanos los que manejamos las distintas máquinas y distintos programas. Entonces debe involucrar una transformación de procesos y una transformación de funciones. El tema de pandemia pues genera un antes y un después, ¿verdad?, de todo este proceso. Desde ahí la sede se plantea una interrogante porque pasamos de atender personas de manera presencial a tener que atenderlas a distancia. Propiamente en la sede, de verdad, hemos creado un sistema de apoyo y de seguimiento al estudiante, de manera que nosotros no solo tramitemos documentación que el estudiante requiere, sino que nosotros conozcamos quién propiamente es el que se matricula en la UNED y cómo va su avance a nivel, digamos, educativo. Y que ha dado pues buenos réditos, porque al final es información que se automatiza y que nos permite tener un orden y también evidencia. Una institución educativa que ofrezca opciones de educación virtual y a distancia, que les minimice el desplazarse al centro educativo, pues viene siempre de maravilla. Estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar actualizados con las corrientes, no podemos quedarnos atrás. Bien, vamos a seguir con el eje de transformación digital, un eje que planteamos para el desarrollo en un tiempo en el que todas las instituciones están con diferentes estrategias de transformación digital. Nosotros aprobamos dentro de la UNED y tenemos un equipo conformado bien numeroso en materia de transformación digital con diferentes componentes que ha venido avanzando. Por cierto, este año, y dado un reconocimiento que se hizo el año pasado, en el 2022, se aprobó que la UNED organizara la 29ª conferencia del Congreso Mundial de Educación a Distancia que tendremos en noviembre de este año y en el cual pues la utilización de herramientas tecnológicas en educación es un punto medular porque es una de las tendencias que se están o que tienen una corriente creciente a nivel mundial y creo que es una gran oportunidad también pues de conocer lo que está sucediendo en el mundo, valorar todo lo que hemos hecho, que creo que ha sido muy positivo en este campo con la incorporación de herramientas digitales a todo el quehacer de la universidad, no solo en el campo de la oferta, también en el teletrabajo, por ejemplo, que el año pasado se modificó, o a principios de este año se modificó el estatuto de personal para que sea una modalidad más de trabajo dentro de la universidad, gracias pues a las posibilidades que las herramientas de información y comunicación han dado en esa materia. En fin, es algo en lo que la UNED fue pionera y creo que sigue estando a la altura de los tiempos. Hay hitos que transforman el desarrollo de una institución. El año pasado, que como mencioné, realizamos el 5º Congreso Universitario, fue un congreso virtual y eso es muy significativo. Fue un congreso virtual que si uno piensa en la cantidad de personas que estaban conectadas en cada sesión del congreso, pues no se hubiera podido hacer en el Paraninfo. Hubiéramos necesitado instalaciones muy grandes y muy costosos, además el desarrollo de un congreso presencial. La UNED fue innovadora en este campo, como lo ha sido en muchos otros, y creo que algo que también marca de alguna forma el desarrollo de la universidad es habernos atrevido a hacer un congreso universitario virtual. Eso permitió una gran variedad de acciones a lo largo del año, como fue el compartir las mismas ponencias, las mesas de trabajo en las que las personas discutieron las ponencias, la elaboración de las mociones, la alta interacción sincrónica que se dio durante las mociones del Congreso, porque una parte era la que
cada persona hacía uso de la palabra para referirse a favor o en contra de las mociones de 111 que se aprobaron al final y de las que se rechazaron, pero hubo una interacción interesantísima, intensa en el chat de las sesiones del Congreso. En fin, creo que hay toda una experiencia de uso de tecnología alrededor del desarrollo del 5º Congreso Universitario de la UNED 2022 y que terminó en febrero del 2023. También importante resaltar que se aprobó el Plan Táctico de Tecnologías de Información, el 23-27, elaborado por el CPPI, en conjunto con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y obviamente alimentado por acciones de muchas otras dependencias de la universidad. También aprobamos una estrategia de transformación digital y una hoja de ruta que nos va guiando a lo largo del tiempo, donde una primera etapa tiene relación con el diagnóstico de cultura digital. Se hizo también una consulta a poblaciones estudiantiles regulares de extensión de CONET. Hubo muchísima participación estudiantil para conocer qué es lo que siente, qué es lo que aspiran, cuáles son las necesidades que la población estudiantil nos indica en este campo, todo orientado a elevar los indicadores en el campo del uso de las diferentes posibilidades tecnológicas en la universidad, desde la visión de las poblaciones estudiantiles, de todas, el estudiante regular de la UNED, las personas del CONET y las personas de extensión. Algunas acciones puntuales que también transforman dentro de ese proceso de transformación digital o dentro de ese concepto de transformación digital. Se dio la conferencia, el proceso de transformación digital en instituciones de educación superior, conversatorios en esta materia. Uno de ellos interesante, la virtualización de asignaturas en el contexto del COVID-19, reflexiones, retos y aprendizajes en un proceso que siempre tenemos que estar analizando, reflexionando, viendo cuáles son las perspectivas que tenemos y tratando de mejorar lo mucho que ya se ha hecho en ese campo. Se continuó obviamente con la transformación de la oferta de asignaturas virtuales y la implementación de acciones alternativas de evaluación, que es uno de esos componentes en el que siempre está abierta la posibilidad de buscar mejores maneras de cumplir con la evaluación respectiva en las diferentes asignaturas de la universidad, aprovechando las facilidades tecnológicas que tengamos a nuestra disposición y las que se puedan adquirir, porque es algo en el cual, un campo en el cual todavía tenemos que seguir mejorando en estos próximos años. Se continúa también con la actualización e implementación de las plataformas de aprendizaje para mediar la educación y la digitalización de unidades didácticas con la finalidad de procurar un aprendizaje de calidad en la población estudiantil. Hay un uso cada vez más intensivo de diferentes herramientas y medios de comunicación con el propósito de que las personas estudiantes tengan una mayor cantidad de recursos a su disposición y también dentro de los procesos de autoevaluación, acreditación, mejoramiento continuo que la universidad lleva adelante. De hecho, la evaluación de carreras por parte de los pares externos de SINAES se consolidó como una evaluación que se hace de manera virtual y fue la UNED la primera que se atrevió a hacerlo de esa forma y ahora ya se ha consolidado de esta manera y ya no solo para la UNED sino para todas las demás universidades en el país, públicas y privadas, pero fue la UNED la primera que se atrevió a llevar adelante un proceso de estos de manera virtual y creo que todo eso es importante de destacarlo porque es parte de las potencialidades que nuestra universidad tiene y que una transformación digital debe consolidar para que sea parte de nuestro diario vivir en todas las acciones que llevemos adelante. Otras acciones puntuales que transforman, hoy otra vez digo dentro de ese concepto de transformación digital, es el proyecto del Sistema de Gestión de Producción, Costos y Servicios EUNED para agilizar los procesos editoriales, dar un mayor rendimiento y respuestas en el menor tiempo. Desde la ETIC hay muchos procesos que se han venido implementando. Muy importante destacar en el año 2022 por la crisis que tuvo el país en el campo de la ciberseguridad, de la ciberdefensa, donde la UNED pues creo que estaba muy bien preparada para responder a las situaciones que el país experimentó allá a mediados del 2022
que además pues en ese contexto de lo que pasaba en nuestro país, que fue un país que recibió una cantidad de ataques continuos en el campo de ataques cibernéticos, pues la universidad, por todo lo que la DETIC ha venido desarrollando, pues tenía niveles adecuados para resistir y para responder, y obviamente tienen que seguirse fortaleciendo. Hubo también una serie de acciones que desde la DETIC se compartieron con toda la comunidad universitaria con el propósito de no exponernos en demasía y tener los cuidados que deben de tenerse en ese campo. En docencia, dentro de esas transformaciones que apoyan la docencia, debemos de mencionar que el CECET, el Centro de Capacitación y Educación a Distancia, coordinó con los líderes del proceso de estrategia de transformación digital la aplicación de un instrumento de investigación, conociendo mis competencias digitales como docente de educación superior, organizado por MetaRed, que es una red de nivel o de cobertura centroamericana y que impulsó la posibilidad de tener ese diagnóstico de las competencias digitales del personal docente de las universidades, lo cual se hizo aquí en nuestra universidad con apoyo del CECET y del proceso de transformación digital. ¿Qué más tenemos? El Fab Lab, que realmente hace maravillas en sus diferentes acciones, con la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, trabajó en el desarrollo de una solución para que un estudiante no vidente lograra concluir su último curso de carrera con una serie de facilidades para que pudiera palpar lo que correspondía con la carrera, con el curso que esta muchacha estaba llevando adelante, como un ejemplo también de ese trabajo compartido, complementario, cooperativo entre dependencias diferentes de la universidad. También dentro de lo que es producción de materiales, pues tenemos un programa especializado en producción de materiales electrónicos, como es el PEN, que continúa asignando su identificador bibliográfico DOI a los productos que permiten una mejor localización y presencia en las bases de datos, así como una identificación del producto y de sus autores dentro de la gama de producciones que llevan adelante. También la editorial UNED publicó 27 libros electrónicos, sello UNED, en su plataforma que posibilita la venta y distribución institucional protegida. Esperamos que esto se siga dinamizando más en los próximos años, pero los resultados acumulados hasta el año 2022 son una base sobre la cual nosotros tenemos que seguir construyendo la disponibilidad de los materiales que produce la UNED, también bajo formatos digitales. En cuanto a transformaciones que apoyan la docencia, también debemos de mencionar las que se dan en el campo de la extensión. En particular, pues el Centro de Idiomas trabajó intensamente en la actualización del material digital y la plataforma para cursos de inglés 100% en línea e inglés intensivo. En los programas de inglés para adultos e inglés con ARES se incorporan los cursos a EducaU, un entorno particular para que puedan albergarse estos cursos y se mejore entonces y se aumente la variedad de recursos educativos para aprovechamiento de la población estudiantil. Se invierte en una plataforma de matrícula también con el fin de agilizar el proceso administrativo y brindar un mejor servicio al usuario. El programa de desarrollo educativo realiza la actualización del canal del ESCO en YouTube y la visibilización del programa y sus proyectos en redes sociales. Se menciona también el trabajo en conjunto que se realiza con las sedes universitarias, DAES y la Dirección de Extensión a través del programa de alfabetización digital que permite una vinculación directa con la comunidad y llevar oportunidades de formación continua, especialmente a las poblaciones que más lo necesitan. En cuanto al programa de desarrollo gerencial, en conjunto con el programa de electrónica multimedial, se construyó la herramienta que hace un rato mencioné, simulador de precios y costos, como una ayuda creo que muy importante para personas emprendedoras. Tenemos una gran cantidad de inscripción en cursos virtuales e inscripciones de naturaleza virtual para estudiantes de la UNED, como se demuestra en los números que se están enseñando en estos momentos.
pasamos a una parte final que tiene que ver con, brevemente, algunos elementos del panorama financiero, que es un capítulo que viene más desarrollado dentro del informe, pero que muy rápidamente algunos elementos del campo financiero que es importante que nosotros veamos. Les invito a leer ese capítulo en el informe más desarrollado que de aquí al lunes se estará enviando a toda la comunidad universitaria, a todas las personas asambleístas. Ingresos corrientes, o sea, los propios disponibles en el año, no superávit, que eso es diferente la interpretación. Vemos que a pesar de circunstancias tan adversas como las que se han enfrentado en este tiempo, hubo una pequeña caída en el año 2020 y 2021, producto de la postergación de recursos que se acordó en el seno de la Comisión de Enlace con el Gobierno, dada la situación de la crisis de COVID-19. No se nos puede olvidar que venimos saliendo de una pandemia inédita en la historia reciente del mundo y de nuestro país, con consecuencias en todos los órdenes de la vida de las personas y con afectaciones muy graves en el campo económico y en el campo fiscal. A pesar de ello y de esa pequeña caída que se da en los años 20 y 21, vemos una recuperación de ingresos muy importante en el 2022 y en los dos componentes principales. La parte de arriba de las barras, que es la celeste, son los ingresos propios, que subieron a pesar de que mantuvimos todas las medidas de apoyo al estudiantado. No obstante ello, pues suben los ingresos propios, a pesar de que los productos derivados de las inversiones en certificados en bancos del Estado también se redujeron porque tenemos menos superávit gracias a que lo hemos invertido en obras de capital y en equipamiento y en infraestructura. Y luego, a pesar de ello, los ingresos propios crecen a un nivel de 7.400 millones. Pero me interesa sobre todo ver la parte de abajo, el azul, que es el FES y todas las demás transferencias que vienen del gobierno, que por primera vez en la historia superan los 50.000 millones de colones. Nunca habíamos pasado esa barrera de los 50.000 millones y esperamos que siga creciendo en estos próximos años. ¿Qué pasó? Bueno, que el FES tiene un componente que es el fondo del sistema, y dentro del fondo del sistema hay elementos que permiten una leve redistribución de los recursos, y ahí pues hemos logrado maniobrar a nivel de CONARE para traer una cantidad más de recursos hacia la UNED en esos componentes particulares que permiten redistribución, y por eso es que entonces vemos el crecimiento que se muestra en el año 2022 en los ingresos recibidos tanto del FES como el capitulito de recursos propios. Les decía que esperamos que este componente del FES siga creciendo porque formamos en CONARE la comisión para trabajar la redistribución del FES. Una vez que termine la negociación del FES, que el gobierno convocó para una primera sesión de comisión de enlace de hoy en 8, y de ahí en adelante, según el cronograma que envió el MEP, esperamos reunirnos 2 veces por semana, martes y viernes, para avanzar en la negociación del FES para el 2024 y estemos atentos todos en la UNED a este proceso que se avecina. Pero en el cuadro que veíamos, que me lo corrieron, ese crecimiento de los recursos producto del FES, aspiramos que siga creciendo de manera importante en estos próximos años, producto del trabajo que está llevando adelante la Comisión de Redistribución del FES, donde hay 3 personas de cada universidad que se vienen reuniendo continuamente en CONARE. Una persona representante de las federaciones estudiantiles, en nuestro caso Osvaldo, y 2 personas designadas por las rectorías de cada universidad. En el caso de la UNED, doña Raquel Celedón, que maneja todos los datos estudiantiles de la UNED, y por eso es muy importante que esté ahí, y doña Rosberry Rojas, que también maneja todos los demás datos de la institución. Esperamos que en diferentes fases, con una primera que se debe manifestar en el 2024, veamos crecer
esos ingresos derivados del FES para la UNED, con una aspiración de mediano plazo que es la redistribución de los porcentajes en el Planes 26-30, pero con etapas previas en el 24 y en el 25, a partir del fondo del sistema, como lo hemos reflejado en los datos del 2022. El otro gráfico de esta naturaleza, nada más dos en el campo de desempeño o panorama financiero de la UNED, es el que tiene que ver con masa salarial. Masa salarial que es, digamos, un elemento clave para la estabilidad del personal de la universidad, en un tiempo en el que además nos hemos preocupado mucho por la estabilidad del personal. El año pasado, dentro de los datos propios del año 2022, se terminó una primera etapa de aquel concurso para darle propiedad a tutoras y tutores. 201 propiedades dimos a final de octubre del año pasado a personal de las escuelas que venían ejerciendo funciones de tutorías en una primera parte del concurso masivo que se había impulsado un tiempo atrás, el concurso más grande de la historia de la universidad, y que terminó ahorita, hace unas semanas, con 189 propiedades más. Y si sumamos las que se dieron individualmente en el camino, fueron más de 400 propiedades producto de ese compromiso para darle estabilidad al personal docente de la institución, pero no solo al docente. Lo hemos visto reflejado con el registro de antecedentes que se hizo para todos los puestos de carrera administrativa, que ha permitido movilizar continuamente las propiedades para el personal de la institución. Esto lo menciono porque cuando vemos masa salarial, uno dice, bueno, ¿y cómo se comporta la masa salarial? Vean qué interesante que la masa salarial que está indicada aquí se cubre completamente con el FES del año. Y creo que esa es una gran aspiración de la universidad de siempre, que por épocas se da una pequeña disminución, como sucedió en el 2021, producto de la posposición de recursos del FES del año 20 y 21. Pero al no haber posposición en el 2022 y haber podido atraer un poquito más de lo que le hubiera tocado a la UNED, gracias al fondo del sistema, se logró cubrir en su totalidad la masa salarial de la UNED, 49.741 millones de colones, con el FES total recibido de ese año, 50.000 millones de colones, sobre incluso un poquito ahí. Pero creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque esto nos demuestra que la estabilidad de la UNED pasa porque además la masa salarial se cubra en principio con los recursos del FES, que si logramos lo que se ha planteado a partir de la comisión del FES en CONARE, pues la UNED tendría esa estabilidad en este elemento que es clave para que sigamos cumpliendo esa altísima misión que tenemos en la sociedad costarricense. Invito a todas las personas a seguir viendo o a leer ya cuando de aquí al lunes se les envíe el informe completo de labores, no de la rectoría como muchas veces se dice, jamás, de la universidad, de todas las personas que trabajamos en la institución. Y muchísimas gracias por la atención y hay un video de cierre de este informe de labores. Luego seguimos con las mociones que se aprobaron. La UNED está conformada por una gran comunidad de personas que durante el 2022 trabajaron en conjunto con la misión de continuar impulsando una educación superior de calidad, accesible e integral. Los frutos de ese esfuerzo se evidencian en los datos de nuestro informe de labores institucional. En este 2022 recibimos a un total de 12.184 estudiantes nuevos de las distintas regiones del país, y de estos, un 5.32% pertenece a una población vulnerable. Fue un año donde mantuvimos nuestro compromiso con el desarrollo académico de quienes más lo necesitan, apoyando con becas a un total de 19.405 estudiantes y donde 4.979 profesionales se graduaron de nuestras aulas. Además, seguimos contribuyendo al desarrollo de conocimiento científico a través de nuestra inversión en investigación, la cual permitió realizar un total de 171 proyectos de investigación desde los distintos territorios del país. Pero sobre todo,
el 2022 fue un año más donde tuvimos la oportunidad de impactar positivamente las vidas de muchas personas. Porque la UNED existe, hoy muchas familias tienen una mejor calidad de vida. Porque la UNED existe, desarrollamos educación ambiental en el territorio. Porque la UNED existe, la innovación desde lo comunal es posible. Porque la UNED existe, muchas personas estudian sin importar la distancia ni la zona rural de donde sea. Porque la UNED existe, me he podido preparar como una profesional. Porque la UNED existe, se cerró la brecha digital en la comunidad indígena Serere. Porque la UNED existe, se puede estudiar sin abandonar el hogar. Porque la UNED existe, hay democratización del conocimiento. Porque la UNED existe, yo he salido adelante. Porque la UNED existe, he logrado todas las metas que me he propuesto. Porque la UNED existe, muchas personas creemos en lo que estamos haciendo. Porque la UNED existe, todos tenemos oportunidad de crecer. Porque la UNED existe, creo que todos tenemos muchas razones más que resaltar, que decir, que indicar, y que ojalá siga siendo parte de lo que nos identifique a lo largo del tiempo. Porque la UNED existe para beneficio de las poblaciones más necesitadas de nuestro país. De esta forma, pues terminamos la presentación del informe y cerramos la transmisión de este apartado de la sesión del día de hoy para dar cabida a los 2 puntos que se incorporaron en la agenda, que fueron aprobados mediante las mociones iniciales